Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en otro programa de Conectados el día de hoy. Hoy me toca a mí traer la palabra y estoy contenta porque por esta oportunidad es un desafío también. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes hoy. Así que vamos a arrancar. Y hoy quería hablarte de la fe. Esta semana, desde la semana pasada ya que vengo con esto, de que Dios puso en mi corazón el tema de la fe y puso una palabra que también ministró mucho en mi corazón, que ahora te lo voy a estar compartiendo, pero antes de todo esto quería decirte, compartirte la definición de la fe. Primero que a nivel general la fe es muy importante en nuestra vida, ya que todos experimentamos, creyentes y no creyentes, el tema de la fe. Y muchas veces hablamos, por ejemplo, de caminar por fe, dar el paso de fe, de animarnos a hacer algo nuevo. ¿Y qué es lo que quiere decir en sí la fe? Primero, como concepto. Dice que la fe, según los conceptos, es un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. La fe es confianza. Buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Esto dice según los conceptos que hablan en internet, las definiciones y demás, la mayoría son muy parecidas. Y tenemos también qué es lo que dice la Biblia de la fe. Yo busqué en Hebreos 11:1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hay tres palabritas que me llamaron la atención de todo esto, que siempre es un versículo súper conocido, pero que en nuestra vida siempre está presente. Una de las palabras es la certeza, la siguiente es la espera y la siguiente es la convicción. Certeza dice conocimiento seguro y claro de algo, firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor a errar. Después tenemos la espera. Dice que es la calma, expectación, aguardo, expectativa, paciencia. Y la tercera palabra es la convicción, convencimiento que se tiene sobre algo. Un claro ejemplo cotidiano que nosotros tenemos en base a la fe, por ejemplo, cuando tenemos que rendir un examen. ¿Qué pasaba cuando tenemos que rendir un examen? Nos preparábamos, estudiábamos, nos desvelamos a veces. Y al momento de rendir, rendimos, salimos de ahí y decimos: tengo fe de que lo aprobé, tengo fe de que voy a aprobar este examen, no sé cuánto me voy a sacar, pero lo voy a aprobar. Tenemos la convicción de que por más de que nosotros no veamos la nota, tenemos la certeza de que vamos a aprobar. Y esto nos habrá pasado a todos, el tema de aprobar o no aprobar, o lo mismo tener la certeza de desaprobar. Pero en este caso lo llevaba más por el lado de la aprobación, de que por más de que nosotros no veamos el resultado, sabemos de que ese resultado va a estar, porque tenemos la convicción, la certeza de que va a ser así. Entonces, con este claro ejemplo cotidiano, también me hablaba el tema de la fe, que muchas veces nosotros tenemos que aplicar esto mismo a nuestra vida y a las situaciones que se nos presentan. Tenemos situaciones que quizás vamos pasando en nuestra vida que dudamos de nuestra fe o capaz no tenemos esta misma seguridad como en este examen. Y es fácil aplicarlo en este ejemplo, pero es un poco más difícil aplicarlo cuando estamos en momentos difíciles. Y de esto me hablaba también. Como cristianos o no cristianos, en algún momento nos pasó de que perdimos nuestra fe. Y hay varias formas de perder la fe. Podemos perder la fe en nosotros mismos, podemos perder la fe en alguna persona, podemos perder la fe en un montón de cosas. Podemos perder la fe en nosotros mismos, por ejemplo, en nuestras capacidades, en que a ver si no tengo fe en que puedo hacer esto, en que puedo ser diferente, que puedo cambiar. O sea, no me tengo fe en rendir un examen, en llegar a ser alguien, en llegar a hacer esto. Y después también tenemos el perder la fe en una persona. Quizás la persona
si una persona muy importante para vos te dijo no lo voy a hacer más, no voy a cambiar, y después termina haciendo lo mismo y le decís, no, la verdad que yo ya le perdí la fe, yo ya no tengo más fe en esa persona, porque la verdad es que me falló o por X motivo. Siempre perdemos la fe de alguna forma. Pero yo creo que lo que más nos duele y nos pesa en perder la fe es perder la fe en Dios. En algún momento de nuestra vida pasamos por situaciones tan difíciles que nos hacen perder la fe o la esperanza, los sueños. Y pensamos quizás que Dios se olvidó de nosotros, caemos en la famosa incredulidad, que es la falta de fe o creencia. Y esta incredulidad se vuelve tan fría que después cuando alguien te quiere hablar de Dios o te comparte una palabra, no lo tomás, lo rechazás, que alguien quizás te quiere predicar o hablar de Dios, de que Dios puede cambiar tu situación y vos, no, la verdad que eso no es para mí o es una mentira, y te convences de esto y empezás a caer en esta incredulidad que nos puede pasar a todos, creyentes o no creyentes, porque dudamos que Dios puede hacer algo, o que será que Dios puede hacer algo con mi situación, será que Dios me puede sanar, será que Dios me va a ayudar a hacer esto. Y bueno, empezamos a tener malos pensamientos, empezamos a tener reproches hacia Dios, o le preguntamos ¿hasta cuándo, Señor, voy a pasar por esta situación? Ya estoy cansada o cansado de pasar por lo mismo, de volver a lo mismo, de estar hace mucho tiempo con esto. Después de esto pasamos a lo que es el enojo, la amargura. Se empiezan a hacer raíces de amargura en nuestro corazón que son difíciles de sacar. Perdemos el gozo y nos quita la paz. Y empezamos a dudar. Y con esto de la duda te quiero hablar de Pedro. Pedro, cuando le voy a contar un poco la situación en esa historia, en ese capítulo, que está en Mateo 14, 22 al 33. Bueno, Pedro, estando con Jesús, habiendo presenciado los milagros, habiendo presenciado un montón de cosas que había hecho Jesús, que caminó con él, que lo siguió, que estuvo ahí siempre, antes de que les pase a contar la historia de donde Pedro estaba en la barca, dice que estaba la multiplicación de los panes y los peces. O sea, Pedro estaba acompañando, estaba entre la multitud, Jesús sanando a los enfermos, haciendo milagros. Dice que a todas las personas que estaban en ese lugar, dice que Jesús los sanó. Y Pedro obviamente estaba ahí con él, con todos los discípulos. Dice que después de la multiplicación de los panes y los peces, que alimentó a una multitud, que comieron, se saciaron, y no solamente eso, sino que sobró, dice, Jesús le dijo que vayan a la barca. Y eso es lo que te quiero leer. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Pedro era muy impulsivo. Pedro, imagínense que hasta desafió a Jesús. Dijo: «Señor, si eres tú,
haz que yo vaya caminando hacia ti. Y Jesús, obviamente, le dijo, bueno, sí, ven, le dijo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y quiero detenerme acá, no quiero extenderme mucho, en que Pedro desafió a Jesús y Jesús lo desafió a él. Acá que tiene que ver el tema de la fe, de que muchas veces Dios pone a prueba nuestra fe y somos desafiados por Él. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa fe suficiente como para hacerlo o para creerle a Dios. Y me recordaba esta palabra en la semana, porque muchas veces somos como Pedro. Somos como él, que decimos, bueno, Señor, yo voy a tener la fe suficiente, Señor, yo voy a hacer esto en tu nombre, cuando tenga que ir voy a ir, y cuando tú me llames voy a hacer lo que me pidas. Pero en el momento de que Dios nos pide algo, en el momento que pasamos momentos difíciles, nos hacemos para atrás, no avanzamos en fe, sino que retrocedemos y dudamos y tenemos miedo y nos encerramos en la situación. Y con todas esas situaciones hace que nosotros perdamos nuestra fe. Como dice en la palabra, ¿no? Que dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, y le pregunta, ¿por qué dudaste? Si estás conmigo, si vos me conocés, si viste el milagro que hicimos hace un ratito, de la multiplicación de los peces, o sea, ¿por qué dudas? ¿Viste tantas que la misericordia de Dios está sobre tu vida? ¿Viste que presenciaste milagros, presenciaste un montón de cosas que Dios te mostró? Y aún así dudas, y aún así seguís cuestionando el poder de Dios. Y estas cosas hacen que nuestra fe se vaya debilitando, la duda, la incredulidad, el miedo, el paralizarnos en las situaciones. Y capaz vos estás perdiste esta fe que antes tenías, de que estabas ferviente, de que que no tenías dudas del poder de Dios, de que si vos orabas o hablabas con Él, Él te contestaba enseguida o capaz te contestaba al tiempo, pero siempre tenías esa comunión con Él. Y ahora quizás perdiste esa fe o por la situación que estamos pasando como país a nivel general. Quizás la economía, quizás estás pasando por un tema de salud, quizás tu situación con tu familia no es la misma de siempre, quizás hay problemas, quizás estás pasando por una separación y decís, pero o sea, estás perdiendo tu fe de lo que Dios puede hacer, de que Dios puede restaurar y puede sanarte. Y algo que me hablaba de la fe es que 3 puntos. Primero, que la fe es desafiante. Segundo, que la fe trae movimiento. Y la tercera, que es para valientes. Estos 3 puntos me daba Dios porque lo primero, que la fe es algo que no está en nuestro control. La fe es como esperar a que eso suceda, pero convencido de que lo vamos a recibir. Como decía el primer versículo, ¿no? Y yo puse el primero, desafiante. Desafiante porque nos hace salir de nuestra zona segura, de nuestra zona de confort, hacer las cosas que no hacíamos, hacer cosas que no hacíamos, a prepararnos, a buscar más de Él y conocerlo. Después puse que la fe trae movimiento, no solo en nuestro interior, sino que también alrededor. O sea, nuestro movimiento no solamente va a impactar a que nosotros podamos crecer nosotros mismos, sino que también va a impactar alrededor. ¿Por qué? Porque al movernos nosotros vamos a estar haciendo ruido al querer hacer algo para Dios, al querer hacer algo diferente. Y esto no aplica solamente a las iglesias, sino que también aplica a nuestra familia. Quizás, no sé, quizás no eras detallista con tu pareja y empezás a ser detallista. Quizás, no sé, tu matrimonio está al punto de destruirse. Quizás tu familia no
están pasando muchos problemas y hacer algo diferente, cambiar las actitudes que nosotros tenemos, y obviamente acompañado a que Dios te ayude, a que el Espíritu Santo te ayude, que pueda ayudar a cambiar tu vida. Eso va a hacer que puedas tener este movimiento que viene de la mano de la fe. Aplicar la palabra de Dios, dice en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. O sea que por más de que nosotros tengamos fe, pero no tenemos obras, la fe se muere, porque no estamos actuando en base a lo que nosotros estamos declarando o confiando. Tenemos que actuar también para que eso se pueda ver. Por ejemplo, yo quiero construir mi casa. O quiero, poner mi emprendimiento, pero sin embargo yo estoy esperando que lleguen las cosas, que lleguen, que el proveedor venga y me traiga las cosas, que empiece y ya se esté haciendo solo el local, se está haciendo sola la casa, y la realidad es que no. Nosotros tenemos la fe de que eso se va a poder hacer, pero nosotros tenemos que trabajar por eso, poner de nuestra parte, y Dios va a abrir las puertas para que nosotros podamos hacer las cosas. Y de esto habla este versículo, ¿no? Y después me llevaba también a Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe es indispensable primero para llamar la atención de Dios, creo yo, porque yo creo que si Dios nos ve a nosotros clamando y pidiéndole: Señor, hace tu voluntad, Señor, necesito esto, Señor, no sé cómo voy a hacer esto, Señor, no sé cómo enfrentar este desafío, o no sé si hacer esto o lo otro. Y yo creo que el tema de la fe es algo que atrae a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es algo indispensable que tenemos que tener, porque es donde Dios actúa. Y otra cosa es que Él ve nuestro corazón. Porque una cosa es declararlo con nuestra boca y decirlo de la boca para afuera, y otra cosa es creerlo en nuestro corazón. Yo creo que el querer, la convicción de que: Señor, yo sé que lo vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer, y tener ese anhelo y esa seguridad de que Él lo va a hacer, atrae a Dios, atrae a mirarte, a escucharte. Dice que Él se acerca a nosotros cuando nosotros clamamos a Él, y que clamamos genuinamente, y que estamos adorando en espíritu y en verdad. Dice que Él se acerca y escucha la oración. Y otra cosa que quería compartirte es cómo nosotros podemos tener esta fe. Y dice que en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este versículo es súper cortito, pero que tiene, la verdad que es tan fuerte, porque si nos ponemos a pensar, la Biblia es nuestra guía. A través de la Biblia nosotros podemos tomar un montón de cosas, podemos aprender a amar, podemos tener más fe. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar constantemente alimentándonos de la palabra de Dios, que muchas veces es difícil, a mí me cuesta. Quizás yo soy más del estar orando, o capaz que voy orando así en el día, y me levanto y ya estoy orando, o voy en el colectivo de camino al trabajo y estoy orando, me acuesto y estoy orando. Es más, estoy más conectada con eso, pero la palabra tiene que ir igual con la oración, con el ayuno, si se puede ayunar también, con la palabra de Dios. A mí me cuesta muchísimo leer, pero siempre Dios trae esos versículos aprendidos, o que un día me puse a leer y a conocerlo un poco más.
Y otra de las cosas es que así como nosotros escuchamos la palabra de Dios, leemos la Biblia, así también escuchamos alrededor, escuchamos las cosas que están mal, escuchamos a las personas que vienen con un montón de cosas, que quizás están cargadas y capaz que te cuentan a vos, o personas que quizás no tienen fe y eso te contagia a vos, personas o cosas que estás alimentando y que apagan tu fe, que no estás alimentándote de lo verdadero que es la palabra de Dios para que vos puedas tener fe. Y otra de las cosas es qué estamos buscando nosotros. Si nosotros queremos tener fe, no podemos buscar eso en entretenimientos, no podemos buscar en películas o fe no sé, en un montón de cosas que te puedas imaginar. La fe dice que viene por el oír y la palabra de Dios. Después otro punto que había notado es que la fe es para valientes. Busqué lo que era valentía y la valentía dice, es la cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, calma y firmeza, confiando en Dios. Y mientras buscaba esto decía, hay que ser valientes para enfrentar la situación y por más de que esté todo mal y que tu alrededor esté todo mal, que con las personas esté todo mal, decir, bueno, Señor, vos estás acá, vos estás conmigo, Señor, yo sé que vos vas a hacer algo, yo sé que a pesar de todo, vos estás conmigo y eso es lo que importa, que tu presencia esté conmigo. Y con esto de la valentía me llevaba a recordar la historia de Moisés. Este momento en donde Moisés y el pueblo de Israel tenían que cruzar al otro lado del Mar Rojo. Eran perseguidos por los egipcios, que en este caso el faraón, anterior a esto, no quería dejarlos ir, no quería que ellos sean libres, porque obviamente el pueblo de Israel les servía, eran esclavos de ellos. Y cuando el faraón cede, dice que el pueblo de Israel se preparó, que empezaron a marcha para cruzar, ¿no?, al otro lado. Y es ahí cuando dice, que es la parte que les quiero leer, que dice Éxodo 14, 8 al 18, dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. En el 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, y sus carros, y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y algo que me quedó de esta historia, ¿no?, de que todo alrededor estaban perdiendo la fe, porque decían, pero Moisés, ¿cómo nos vas a sacar? Y encima tenemos que nos están persiguiendo el faraón, viene todo su ejército atrás y nosotros acá cruzando, queriéndonos escapar.
y encima nos está llevando a un lugar donde no sabemos que si vamos a morir en el desierto o no, si vamos a sobrevivir, porque no sabemos qué va a pasar. O sea, hasta su mismo alrededor estaba perdiendo la fe, la gente de las personas de Israel, que hay algunas que tenían mucha fe y otras que no, eran muy incrédulos, pero siempre vamos a tener a esas personas, ¿no? que quizás no pierden la fe enseguida o hacen dudar de lo que Dios puede hacer. Pero acá lo bueno que tenía Moisés era que Jehová hablaba con él, que Jehová le daba la directiva, que Dios estaba con él todo el tiempo, que Moisés no se movía si Dios no le decía qué hacer. Y en este caso dice que él tuvo que alzar su vara y le dijo que ahí se iba a abrir el mar y que iban a pasar en seco. Y fue así. Después de que Moisés hizo esto, el pueblo de Israel pasó, el pueblo pudo pasar al otro lado, y yo creo que fue un momento re fuerte, ¿no? Porque pasar por ese mar y ver que tengo la ola de este lado, la ola de acá, las aguas, y yo pasar en seco, o sea, debe ser algo que si no te aumenta la fe con eso, no sé. Pero qué sorprendente, ¿no? Que aún así, o sea, viendo todas estas cosas, ellos dudaban de su propia fe, de su propio Dios. Moisés escuchaba la voz de Dios. Moisés estaba conectado con Dios y Dios hablaba con él. Y dice que él le decía, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y cuántas veces no tenemos que esperar o quizás estamos pasando un momento de ansiedad, un momento en que no sabemos qué va a pasar y nos cuesta que dejar que Dios pelee por nosotros, dejar que Dios actúe en su momento. Queremos todo ya o queremos una respuesta rápida para que podamos seguir avanzando o no nos gusta esperar. Y tampoco creo que en una situación muy difícil vamos a estar tranquilos. Lo menos que nosotros podemos hacer es estar tranquilos. Y bueno, me llevaba a esta palabra, ¿no? De que Jehová peleará por vosotros. Que estemos tranquilos porque Él tiene el control de las cosas, Él tiene el control de nuestra situación, Él tiene el control de quizás no sé si estás pasando por un momento de enfermedad, que puedas tener fe en Dios, de que Dios puede sanarte, porque la realidad es que Dios puede sanarte, Dios tiene el poder para cambiar tu vida, Dios tiene el poder para restaurar tu familia, tiene el poder de hacer todas las cosas. Dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Papá, si estás pasando por una situación económica mala, obviamente entendemos la situación del país, pero dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo esto, es el dueño de la creación. O sea, tenemos al Dios que creó todas las cosas, que creó los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros. Y cómo no vamos a creer, ¿no? Y muchas veces dudamos de Dios, dudamos de lo que Dios puede llegar a hacer con nosotros. Y que en este tiempo no podamos tomar esta fe y extender nuestra mano así como hizo Moisés, y quizás en representación de que puedas orar como puedas, en tu casa, en tu trabajo, que puedas orar y pedirle a Dios que aumente tu fe, que cambie tu situación, porque Dios lo puede hacer. Y para terminar, quería hablarte también de una palabra que está en Génesis en capítulo 17, te lo resumo más o menos, que habla sobre cómo Dios le habla a Abraham, ¿no? Primero dice que le cambia el nombre a él. En vez de Abraham le pone con Abraham. Y después está Sarai pasa a cambiarse, le cambia el nombre por Sara. En el capítulo 17 habla más que nada de eso y de que le da la promesa de que iba a tener un hijo y que se iba a llamar Isaac. Esto se lo da un año antes. O sea, vos vas a
le cambia el nombre, le da otras indicaciones más, pero quiero quedarme con esto de que le da la promesa de que va a tener un hijo y se va a llamar Isaac el año siguiente. Pasa el tiempo, dice en el capítulo 18, ahí le aparece a Abraham de vuelta. Él dice que estaba sentado en la puerta de su casa, tranquilo, en un día de sol, y dice que escucha a Jehová, y eso se lo quiero leer. Otro detalle antes de pasar a Génesis 18 es que en Génesis 17:15 dice: dijo también Dios a Abraham y a Sarai: tu mujer no la llamarás Sarai, sino que más será Sara su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella, dice. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? O sea, para ellos era algo imposible que pueda pasar eso de tener un hijo, porque ya no estaban en la edad de poder concebir. Y en el 17 yo quiero recalcar esto, de que acá, cuando Dios le da la promesa a Sara y a Abraham, ellos como que en su corazón dijeron: no, pero ¿será que Dios va a hacer eso? ¿Será que va a pasar esto? Y en el 18 dice, 18:9, bueno, cuenta de que Abraham estaba sentado en la puerta de su casa, tranquilo, y dice que después apareció Jehová, dice, y con ellos habían 3 hombres, con él había 3 hombres, dice. Abraham lo que hace es que ve a estos 3 hombres y sale corriendo para atenderlos, darles de comer, porque sabían de que venían de parte de Dios. Entonces los atiende, les da de comer, los lleva a la sombra porque hacía mucho calor, para que se puedan sentir cómodos. Y en eso que están hablando y demás, le dice, y le dijeron, dice: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él le respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y será escuchada. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleites, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y yo quiero recalcar esto, el tema del corazón. Ya en los videos anteriores, en los programas anteriores, hablábamos de que el corazón es engañoso, ¿no? Y que Dios también escudriña nuestro corazón. Entonces, miren cómo Sara se había reído, y en este caso dice que en su corazón, dice que ella seguía dudando de lo que Dios podía hacer, porque ya era mayor de edad, ya no podía tener más hijos. Y sin embargo, me sorprende de que cómo Dios nos mira y cómo Dios, está bien, podemos actuar pero no tener fe, podemos tener fe pero no poner las manos a la obra, y qué importante no es tener fe, pero también estar acompañado con todo nuestro ser, con que nuestro ser confíe en Dios, aunque quizás nos cueste un montón, porque cuando las cosas se nos van de las manos o no tenemos la seguridad de hacer las cosas o de tener el control, es muy difícil confiar en Dios, es muy difícil soltar las riendas y decirle: bueno, Señor, yo te entrego esto, no sé lo que vas a hacer. Pero cuando verdaderamente
nuestro corazón se alinea al corazón de Dios, cuando verdaderamente nuestras oraciones, nuestras palabras, nuestra fe empiezan a alinearse y toca el corazón de Dios, porque dice que nosotros tocamos el corazón de Dios y que Él escucha. Entonces, qué tan importante no es estar conectado con eso, conectado con la palabra de Dios, conectado con la oración, con el Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos convence, que la palabra dice que da fruto, que es viva y es eficaz, que es más cortante que espada de 2 filos, dice, y que todas estas cosas uniéndose, la palabra, la oración, el ayuno, el estar conectado con el Espíritu Santo, que todas esas conexiones nosotros podamos tenerlo y que de eso va a nacer nuestra fe. Y es importante que nosotros podamos tener fe como cristianos, porque vivimos por fe. El sacrificio, el que Jesús hizo por nosotros, el creer de que después, cuando nosotros ya no estemos más acá, vamos a tener una vida eterna, vamos a vivir con Dios. Dice que Él está preparando una morada, y eso es todo por fe, porque si no creemos en eso, obviamente no vamos a llegar a eso, no vamos a llegar al cielo, y dice que Él está preparando un banquete. Todo esto es por fe, somos salvos por fe también. Entonces, qué importante no es tener nuestra fe activa, nuestra fe ferviente, para que Dios nos pueda encomendar también lo que Él quiere hacer con nosotros, porque por la fe también viene lo sobrenatural, por la fe también vienen los dones que Él tiene en nosotros, pero por la fe, creyendo de que Él nos da eso, creyendo que lo vamos a recibir, creyendo que vamos a recibir nuestro milagro, que nuestra familia va a ser restaurada, que tu marido va a volver a tu casa, o que tus hijos van a salir de las drogas. Por la fe nosotros nos movemos. Dice que nosotros no nos tenemos que mover por sentimientos o por lo que nosotros lleguemos a pensar, sino que podamos movernos por lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios dice de nosotros. Entonces, en esta noche quería compartirte esta palabra, que puedas en este tiempo, porque esto nos va a ayudar de acá hasta el fin de los tiempos, dice, hasta que Él vuelva a buscarnos. Nosotros tenemos que estar con esa fe ferviente, con esa fe que sobrepasa todo entendimiento, porque la realidad es que no es algo racional, no es algo que nosotros podamos tener una fe limitada, pero la realidad es que Dios puede hacer muchas cosas locas, puede hacerlo en minutos, puede hacerlo de acá a un tiempo, pero lo va a hacer, va a cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Y bueno, me gustaría orar por vos. Si tenés algún pedido de oración, si querés que oremos por vos, por tu familia o por alguna situación que estés pasando, te voy a invitar a que lo puedas dejar en los comentarios, así lo podemos leer y oramos por eso en la semana. Y nada, quería agradecerte también por estar del otro lado, escuchando esta palabra, que espero que pueda ser de mucha bendición, que pueda tocar tu vida y que esta palabra germine en tu corazón, y que por sobre todo podamos aplicarlo, ¿no? Que podamos ser hijos de Dios verdaderos y que podamos llevar la palabra y el evangelio como Dios quiere. Y ahí, como estás, te voy a invitar a que puedas acomodarte y vamos a orar, así vamos cerrando. Señor, yo te doy las gracias, Señor, por este momento. Gracias porque tú preparaste este momento, Señor, con esta palabra, Señor, que nos sirve para todo, Señor, nos sirve para nuestra vida personal, para nuestra vida espiritual, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque vos estás en este lugar, porque estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque cada palabra que leímos, cada palabra que oímos, Señor, tu Espíritu Santo nos trae a memoria en los momentos difíciles. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás con nosotros. Gracias por enseñarnos. Gracias por estar siempre en cada situación, a pesar de que nosotros quizás no lo veamos o no te podamos sentir.
pero sabemos que vos estás con nosotros, papá, y te agradecemos, Señor. Bendecimos, Señor, a cada persona que está del otro lado, bendecimos a las personas que van a estar escuchando esta grabación, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando a cada persona, a cada familia, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, en cada palabra, papá, que puedan atesorarlo, Señor, y que puedan echar raíces, Señor, en lo más profundo para que ellos puedan entender, Señor, y poder aplicar, Señor, en cada situación de sus vidas, Espíritu Santo. Gracias porque estás con nosotros, papá. Señor, bendecimos, Señor, a cada persona, bendecimos a las personas que están por primera vez. Te pedimos, Padre, que los guardes, Señor, que los guardes en todo momento, papá, que ellos puedan conocerte, Señor Jesús, que puedan conocerte en tu palabra, que puedan conocerte a través, acercándose a una iglesia, o quizás, Señor, de alguna persona que se está acercando a esa persona, papá. Te pedimos, Espíritu Santo, que selles esta palabra de fe en nuestra vida, que podamos aplicarlo, Señor, y que sobre todo, Señor, podamos aumentar, Señor, nuestra fe en este tiempo, Señor, que podamos orar, Señor, con fe de que lo vamos a recibir, Señor, que ese milagro que estemos esperando, Señor, esa situación difícil que se tornó, papá, que podamos confiar de que todo va a salir bien, papá, porque vos estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, una vez más por este programa, Señor, por Conectados, porque a través de este medio, Señor, nosotros podemos compartir tu palabra, papá. Te damos las gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por quedarte del otro lado. Te invito a que puedas compartir este video a quien creas que lo necesite, que pueda llegar el mensaje de salvación también. Y nada, gracias, y te esperamos el próximo sábado a las 10 de la noche en otro programa de Conectados. Tuki.